limitados ante las propuestas que nos da la sociedad misma, vaya. Entonces, he ahí la paradoja del libre albedrío y la libertad. Pues, somos libres de escoger, pero tenemos una limitación al escoger. Pero ellos son los que nos proporcionan las opciones que tenemos que hacer. La realidad de la que hablas es la que propone el inquisidor. Sí. Pues, él es lo que está planteando. O sea, te dejamos a ti a un lado porque la vida espiritual que tú propones es demasiado dura. Es inalcanzable para muchos. Para un humano. Vamos a dejarnos de mamadas de la libertad espiritual, ¿no? Vamos a ahora hacer una libertad sujeta a condiciones Es que realmente las dos son sujetas a esas mismas condiciones, pues sea es que espiritual yo o me no. pienso, esta libertad espiritual, pues imagínate un monje, ¿no? O sea, no está sujeto a más que a sus condiciones biológicas. En ese sentido, pues también Cristo o cualquier otro... Pero tiene que romper esas limitaciones biológicas, porque para un monje no tiene que estar sujeto a nada. Entonces la libertad deja de existir, se vuelve una cosa obsoleta para él. Porque él no es libre, él solamente es una cosa inerte en el mundo. La libertad toma en el momento en el que te apropias. No, pues, yo sé que está sujeto al mundo, pues está ontológicamente sujeto en un ser, relaciones, etcétera, etcétera. Pero el libre albedrío creo que viene más de un proceso cognitivo ante un hecho. Pues, antes de hacer algo, tú decides si sí o si no. Ya no vayamos a más opciones, ¿no? O sea, ya mínimo tenemos un sí. Entonces yo creo que ese libre albedrío se puede dar desde una espiritualidad muy alta según Cristo, no sé. Y en este caso pues ya vendría toda la religión, ¿no? De seguir a Dios. Porque también vimos pues, ¿cómo decirlo? Un catolicismo ya muy tergiversado, ¿no? O sea, todo lo que dijo Cristo lo agarro, lo tomo y lo utilizo ya para pues crear estas ataduras del ser humano. Sistemas de control, de hecho lo marca y de hecho es interesante varios puntos en cuanto a la libertad, porque no lo trata simplemente de la dicotomía simple de decir, dentro de la libertad existe el ser libre para decidir no ser libre y existe el autoempoderamiento para el ejercicio de la libertad, sino que también habla dice, está bien que ellos, los pocos que mandan en los muchos, tomen su sistema y ejerzan el poder sobre los muchos. Dice, no solo se trata de eso, se trata de que en realidad, dada la limitación de los muchos, no solamente están agradecidos de recibir el control de los pocos, pues les causan ciertas certidumbres. Y la promesa y no voy a decir así, bueno, ahí toman a Cristo como la figura del Cristo cristiano en la institución y el ejercicio que se ha hecho del mismo a través de la institución. Y entonces es cuando hace el tema de decir, tú prometes lo mucho en lo poco, que es en la muerte, porque en lo mucho estamos en la vida y en lo poco, que es la muerte, que tenemos incertidumbre, nos ofrecen lo mucho. Sin embargo, hoy que mis hermanos tienen hambre, van a acatar más el recibir el alimento corpóreo a esa hambre. ¿Por qué? Y lo dice, porque han habido malditos que han tomado tu nombre y han hecho de su justicia tu justicia y en tu nombre su justicia sobre el mundo. Y en eso esclavizan. Y en esa esclavitud encontramos dos puntos. La esclavitud que nos demanda ser lo que dicen que debemos de ser según tú, y la esclavitud que nos permite ser dentro del sistema para poder seguir siendo seres humanos dentro de este sistema. Por eso dice, entonces en refutación directa a este sistema impuesto en tu nombre, nosotros imponemos nuestro propio sistema. Un sistema donde los hombres han de ser libres, no como entes individuales, sino como el ente ensimismado de toda la sociedad. Y en esa fuerza de toda la sociedad humana nos vemos los unos a los otros y nos ayudamos. Y por eso te desprestigio, por eso te desprestigiamos, por eso te abandonamos. Porque la institución que fue hecha en tu nombre nos abandonó desde un principio, porque se justificó en abandonarnos en nombre tuyo y en nombre de tu justicia. Una justicia falsa, una justicia que no vemos, porque tu justicia, si es que existe alguna, está más allá del reino de los vivos, está en el reino de los muertos, donde alberga tu promesa. Pero aquí tenemos hambre, aquí encontramos líderes, y esos líderes nos llevan por el sendero de la oscuridad, que es la incertidumbre y la ignorancia. Es lo único que nos queda, y por eso refutamos a los hombres que hablan en nombre de ti. Ya, sí, entre el alcohol y el tabaco me inspiré. No, está bien. ¿Lo mucho en lo poco? Es que en realidad en el mundo tangible tenemos lo mucho porque tenemos el todo. Todo lo aparente está en el mundo tangible. Solamente tenemos la promesa de que en lo poco, que es la muerte, porque en la muerte no tenemos nada, tenemos la promesa de recibir lo mucho, de no tener un estómago vacío,
de no tener tristezas, de no tener dolores. Es la gran justificación de la promesa de la vida eterna, y sobre eso se justifica la religión católica en la praxis mundana de decir sufre aquí, porque allá arriba será lo mucho, cuando aquí es lo poco. Porque Dios funciona como un dador de eternidad para el que no lee teología, ¿no? Para el creyente mundano, Dios es el que te da la vida eterna. Y no es tanto el que sea vida, sino el hecho de que sea eternidad, ¿no? Y creo que es lo que nos plantea esa crítica dura de... Pero, pues, el final, ok, ¿por qué le da un beso? ¿Por qué no le responde? Porque sí. Muy bien, qué bueno que tocas ese punto. Precisamente es lo más hermoso. Es que la libertad no solo son los mandamientos, no solo es no seguir los mandamientos, ¿no? Sino también poder hacer lo que tú quieras hacer, ¿no? Entonces, esas cosas bien densas, obras de la humanidad, han sido parte de su libertad. Medio extraña, medio turbia, ¿no? Pero de su libertad al final, ¿no? Y le dice, respóndeme, ¿ok? Como una orden, como, pues respóndeme, ¿no? Y el bro dice, bueno, pues yo puedo no responderte y puedo darte un beso en la mejilla, puedo perdonarte, puedo... Perdonar las mamadas que estás diciendo. Sí, exactamente. ¿Y Eso, puedo ir más allá de eso? Porque hay dos interpretaciones claras para mí. O sea, una es, sí, te sigo dando con el pito por el culo, güey. Es, sí, me voy a limpiar bajo mi argumento, bajo mi macro discurso de decir, es que no sabes lo que haces y por eso te beso. Y la otra es un tema diferente. Es el mismo sentido en decir no sabes lo que dices es porque no has entendido, y él lo hace la referencia, los que no somos elegidos en seguir tu camino, seguir tu nombre. El caso es que sí existen esos elegidos y sí encuentran una libertad dentro de, y ese beso puede ser es que yo soy el camino, porque yo recorrí el camino y te lo muestro. Sí, hay transgiversaciones de mi camino, pero mi camino es la libertad porque mi camino es la conciencia. Tú tienes estas reflexiones porque no entiendes esa conciencia, no tienes esa conciencia, no entiendes cómo es el camino, y no es porque yo crea que mi camino es el incorrecto, es porque anduve el camino y encontré el camino correcto en ese camino. Entonces te beso, no se trata de que te perdone, se trata de que entiendo que no entiendes, y en toda mi bondad no te condeno jamás ni te juzgo por ello, entiendo que tú andas tu camino. Tu camino te ha de llevar, no sé a qué te lleve, pero te ha de llevar. Entonces yo acepto que sé lo que sé en este momento. Esas para mí son las dos, o sea, como una crítica dura de decir, te sigo dando el avión en mi macrodiscurso, y la otra es, no, por conocimiento de causa te digo, así es el camino, y el camino no es fácil, pero aunque yo sea el camino, yo no te voy a dar la respuesta. Yo soy el camino y ándalo. Entonces, si lo andas, tal vez llegues. Y si no, así ha de ser. El camino está ahí, no, la respuesta está ahí para el que pueda verla. Tal vez ni siquiera para el que quiera verla. Para el que quiere, queda el camino de los que creen sin dudar. O los que creen dudando porque quieren creer pero no entienden. Pero tal vez su camino no se limita a simplemente creer, sino a entender. Para mí ese es el beso en la mejilla, ambas, y yo me voy más por el de, Pues yo entendí eso, el camino. Yo entendí eso del beso de forma más sencilla, ¿no? Pues es simplemente el obispo, el inquisidor, está hablando todo el tiempo de que ama a la humanidad, de que conoce a la humanidad, de que por eso tiene el mejor sistema, que él sabe y ya conoce a la gente, que por eso aceptó a Satanás, porque él no rechaza las tentaciones, él no rechaza el cuerpo, él va a perdonarlos a todos y va a cargar con la carga de la conciencia. Y le dices que no sabes nada de amor y por eso lo besa. Es que es una prueba de amor, nada más. No sabes nada de la vida y te La va. prueba del amor. Sí. O sea, a mí se me hizo más sencillo. sí. ¿Tú qué? A ver, di algo, güey. Pero, o sea, Sí sabes. Di tu Y aparte ya lo postura y leíste ya, ahorita, güey. Pues mira, güey, la verdad, de manera personal, la influencia que yo tuve de Dostoyevsky al escuchar sus discursos y sus temas de la verdad, y yo digo, la verdad y la libertad. La libertad es muy compleja, güey. Primero que nada se puede dividir en varias partes, se puede entender de diferentes maneras. O sea, por ejemplo, está la libertad de movimiento, ¿no? O sea, poder moverte. Y podemos decir que un pinche pájaro es más libre que nosotros porque tiene un movimiento tridimensional. Después está ya como, bueno, yo lo siento como una libertad de responsabilidad, güey.
Porque el hombre está, bueno, eso ya lo dice Sartre, ¿no? El hombre está condenado a ser libre. De hecho, yo siento que ese libro de El existencialismo es un humanismo, es una respuesta a este libro, güey. Porque él está diciendo así como que el hombre es responsable de sus propios actos y de todo lo que va a hacer, güey. Que de hecho se puede entender por la posición que tiene el gran inquisidor. De que somos responsables de lo que vamos a hacer nosotros. Pero es que también tenemos que notar que Dostoyevsky y todos sus personajes siempre van a ser débiles y miedosos, como siempre lo mencionan ahí. Nunca no hay ningún personaje que sea totalmente virtuoso. Ni uno. La virtud como tal no existe, vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué es el hombre? Que sería como la pregunta para poder llegar a la libertad. Si el hombre es débil y el hombre es miedoso y el hombre es todo lo malo y todo lo demás, es porque es libre y también porque es afectado por la libertad. Porque, por ejemplo, bueno, es que hay dos libros que hablan mucho de la libertad de Dostoyevsky, este mismo y otro de Crimen y Castigo, que son como que más al extremo, ¿no? No sé si quieran spoilers, pero... Échatelos ya, güey. Bueno, en este libro voy a tratar este libro, Las Hermanas Karamazov. Trata sobre un señor, pues, que tiene varios hijos, 3 hijos legítimos y uno ilegítimo. Todos lo odian y lo quieren matar por la fortuna, pero no pueden porque hay como que estas reglas que la sociedad ha tenido, ¿no? Por un credo cristiano, por un deber y demás. Y de hecho está súper mal visto el parricidio. De alguna manera, este güey muere y cae sobre el primer hijo, el hijo mayor de todos, ¿no? La culpa, supuestamente. Pero él no fue el que lo mató. Se cree, pues, o sea... Se habla mucho sobre que si Dios no existe, está todo permitido. O sea, incluso matar a tu propio padre, el güey que te dio la vida. Pero eso mismo es ser hombre, ¿no? O sea, ser débil a los impulsos y poder hacerla cualquier mamada que quieras hacer. Pero al mismo tiempo, ya en el otro libro, Crimen y Castigo, eres responsable de ese acto. No se va a ir, o sea, tu libertad tiene consecuencias. Hay un crimen y hay un castigo. Es otro libro. Y pues, o sea, más que nada sobre la libertad en el hombre, güey. Una maldición y al mismo tiempo una virtud, güey, por así decirlo. No solamente es decir, quiero ser libre en lo bueno, sino voy a ser libre siempre y me voy a joder, güey. Spider-Man así caminando, ¿no? Dejando a Mary Jane. Lo curioso es la dualidad humana, que solamente es dual a través de la interpretación humana. ¿Y tú? Pues también hay niveles de libertad, güey. Por ejemplo, Fromm, en su libro Miedo a la Libertad, precisamente expone, pues, qué pasaría si alguien tuviera la total libertad, ¿no? O sea, no de estar influenciado por todos estos mecanismos de su contexto, de su época, sino qué haría con tanta libertad, ¿no? Y a final de cuentas, pues cae en la conclusión de que podría ser esta otra parte, de que podría vivir en mucha angustia, o sea, a final de cuentas podría ser la parte negativa de la libertad, ¿no? Demasiada libertad, pues también se vuelve una condena. Y hasta cierto punto, quien llegado a esa conclusión, lo más sensato sería renunciar a esa libertad. Pues que la libertad es como potencia, ¿no? Y una libertad absoluta es pura potencia, eres todo lo que puedes hacer y no eres nada en sí, ¿no? Es que también la libertad totalmente es como... Creo que lo mencionan, ¿no? De que necesitas una prueba para poder dejar la libertad de lado y ya tener una creencia sólida. Por eso no se baja de la cruz, por eso no convierte los panes, por eso... Que también hay un tipo de libertad, como él mencionaba, de la antropología, ¿no? Esta libertad que está como limitada. Perdón. ¿No? En ese sentido sería como la ilusión, ¿no? De la hoja que llevada por el viento, que cree que se mueve porque así lo decide, ¿no? Entonces, pues está ese factor, ¿no? O sea, finalmente esa voluntad de decir sí y no, o de oponerse incluso a aquellas cosas que se nos fueron inculcadas, a final de cuentas, su base está en los contenidos que externos que están allá afuera. Solamente lo único que nos queda decir sí o decir no. Pero en lo que notamos en la obra es que ese decir sí o no está demasiado inclinado hacia el hambre, que es lo que platicaba este güey.
de que aquí en el mundo terrenal necesitamos ese puto pan que tú no nos estás dando, entonces yo lo estoy dando y por ende ellos me siguen a mí más que a ti, ¿no? Pero también ahí pone sobre que hay ciertas personas que buscan más una creencia más allá de los propios instintos y de que prefieren morirse antes de inclinarse por algo que no creen realmente. Sí, pues de hecho se trata mucho, yo pienso que se trata mucho esa idea del fanatismo, de lo religioso, porque realmente sí es muy dogmático y lo que quieras, pero ese inquisidor le da esa tangibilidad con ese pan que le da a las personas, que es lo que estaba hablando ahorita. Entonces, a medida de que ese inquisidor es el proveedor, entonces la imagen de Dios se ve, por ende, abajo del inquisidor. Porque realmente, sí, a lo mejor Dios intercede en el inquisidor, pero realmente el que te está dando el pan y el trabajo y lo que sea es el inquisidor. Entonces, la imagen de Dios ahí se ve en problemática, por ejemplo, cuando dice, güey, pues es que ¿por qué chingados vienes a cagarnos el palo si aquí estamos todos bien? O sea, ya los tengo yo controlados, ¿por qué necesitas venir aquí? ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué no vienes ya cuando realmente es el día del mundo? Ajá. Entonces, a mí se me hace muy acertada la respuesta que le da en el final del poema Jesús, de que llega y lo abraza y le da un beso, y no pienso que sea por así como lo decías tú, yo pienso que es más una muestra hacia el inquisidor de que él también tiene libre albedrío y de que él puede decidir lo que significa ese beso o no. De hecho, o sea, puede ser como una reafirmación de que les sigue dejando en libertad, güey. Sí. Y por eso no dijo nada. Si Cristo hubiera hablado, exactamente es la razón por la que no habló. Porque realmente si lo imagináramos como un Dios como nos lo pensamos, el vato se hubiera aventado un diálogo de 20,000 páginas. Pero realmente dentro de lo que es la religión y dentro de su contexto, siento que es muy acertado a algo que realmente haría Jesús. Lo que haríamos un profeta que realmente alguien que solo es un símbolo de un símbolo falso, porque es básicamente lo que haría un Buda, es básicamente lo que haría un o sea, no contestarte porque no hay una palabra que te diga qué es la libertad. No hay manera de expresarte eso. Es que son conceptos tan elevados que nosotros en nuestro propio egoísmo pensamos que podemos comprenderlos, sin embargo no tenemos ni la menor puta idea. Pero acabas de decir lo del profeta, yo digo, pues es un profeta que ya dio su mensaje, porque un profeta viene a hablar, viene a comunicar a la masa, viene a dar el mensaje. Y es por eso mismo que no le dice nada. Porque ya lo dio, ya no necesita reafirmar lo que ya dijo, o sea... De hecho, pues la más grande reafirmación se da sin palabras, ¿no? Sí. El beso es como más como aceptación. Es que tiene mucho significado. Sí, güey, muchísima interpretación. Sí, yo lo veo como una prueba de... Lo veo muy callado, muy pensador, a ver qué piensa el compañero. Más que nada, concuerdo con Damián, es un profeta, bueno, Cristo es prácticamente el mensaje, ¿no? Él ya dijo, ¿sabes qué? Pues ya fue mi turno, güey. Yo ya les dije, les dejé, y ustedes están haciendo su pedo, y no los voy a interrumpir porque yo les di libertad. Y ahí se las dejo. Sí. Hasta la libertad para interpretar. De hecho, eso está maquiavélico, güey, así de que... Sí, está muy cabrón esa pedo, ¿no? Está muy hard. Por eso lo puse, güey, porque quería saber sus posturas, porque dije, a ver... Vamos viendo cómo van en lo religioso acá, qué postura tienen. Porque realmente en su trasfondo comunica un problema bastante grande que tenemos ahorita, güey. Porque realmente aquí en México hay, güey, la puta procesión de la Virgen, cuánta puta gente no se junta, güey. Cuántas putas calles no se cierran. Y realmente es puro idealismo, güey. Rituales. Los seres humanos somos seres de rituales. Aquí hay que separar dos cosas, güey, creo. O sea, una cosa es la religión, güey, y otra cosa es la creencia de un ser superior. Mi profesora hizo son dos cosas un trabajo de hecho, se va de ese completamente por la ritual que religión. hablas Lo que le criticas es que tu inquisidor no cree en encontró Dios. que las personas que acuden ahí
mayormente por un problema, que por una creencia, y atribuyen el éxito, de su problema o el fracaso directamente a ese caminado. Sí, y ese es el problema Entonces, si una mamá, por ejemplo, tenía un hijo que iba a estar en una operación, iba y se hincaba y caminaba hincada porque quería que su hijo saliera bien en la operación. Ser la profesora en sentido etnográfico. Entonces, para ellas simbolizaban, obviamente, ese simbolismo del ritual, era el hecho de que al hacer esto la Virgen, iba a tomar posesión del cuerpo del doctor y iba a conseguir el éxito, O sea, si la operación estaría exitosa, el beneficio no le iba a llevar el doctor, sino... No, la figura divina, ajá, sí. la figura divina. El hecho de que yo haya ido es lo que salvó a mi hijo, ¿no? Sí. No el doctor, no la medicina, no la vida, Sí, precisamente. Podríamos decir que tal vez desde los principios de la humanidad, como cuando empieza a salir del hecho inmediato y empieza a reflexionar sobre ello y empieza a hacer construcciones al respecto, todo lo que no cayó en explicación o en voluntad recayó en Dios, incluso lo vemos ahí. Sí. O sea, el texto habla de eso, todo lo que no sea voluntad humana, porque el libre albedrío que habla ahí, habla completamente del proceso evolutivo, y si lo analizas más allá de nuestra voluntad, todo lo demás es Dios. Sí. Y cuando mi voluntad no es la voluntad del otro, fue la voluntad de Dios que tuviera libre albedrío para que pasara. Y es una explicación de aquello que no podemos controlar, así lo vería. Es una de las interpretaciones que le daría al texto, de cómo decimos, Dios es la respuesta a nuestra impotencia. Claro. Pues en una parte habla también como de que todos saben que es como un teatrillo, ¿no? O sea, la gente, no me acuerdo exactamente de la parte, pero dice algo así como de que, o sea, la gente sabe que ellos producen el pan y que nosotros los quitamos y los repartimos, pero aún así el sistema funciona. Y supongo que está relacionado con la idea del rito, ¿no? El hecho de poder desligar tu responsabilidad a un ente ahora no superior, sino tangible, ¿no? Es la cuestión simbólica. Si no sale buena cosecha, no voy a matar a mi vecino, voy a matar al que está repartiendo el pan. Esa cuestión simbólica pero la voy puedes a matar entender. Una virgen de Esa cuestión la simbólica comunidad. la puedes entender a través de otros ritos, no necesariamente del catolicismo. ¿Sí? Puedes ir, por ejemplo, a los ritos mayas, a los ritos del sacrificio. Para ellos, el sacrificar gente, aunque los primeros europeos que llegaron pudieran terminarlo como un acto déspota, un acto ruin, un acto sanguinario. Para ellos era lo un contrario. simbolismo, realmente, para ellos era, o sea, por ejemplo, la mayor virtud, güey. Sí, para ellos era tan importante sacrificarse que si alguien no moría ese día, que si no sacaban el corazón de alguien y bebían su sangre, el sol al día siguiente no iba a salir, el mundo se iba a acabar. Entonces es su forma de simbolizar el mundo. No es un acto de salvajismo, sino es un acto simbólico, es un acto de decir, yo ocupo hacer esto, ¿para qué? Para que el mundo siga. Lo mismo pasa en esas cuestiones católicas. Que a lo mejor se mataban más gente en las guerras de religión en Europa. Güey, no mames, pero los putos inquisidores. Y los mayas sabían que ellos sembraban, y los mayas sembraban y cosechaban. Ellos sabían que ellos sembraban y cosechaban. Pero aún así seguían creando ese rito, ¿por qué? Porque tenían miedo que el sol no saliera. Y existía esa necesidad, ¿cómo se dice? Metafísica, porque realmente no había otra forma de interpretar lo que no sabemos del mundo, y es lo mismo que ahorita. O sea, yo pienso que eso es la religión, darle una salida fácil a todas esas perspectivas o todas esas preguntas que tenemos acerca del universo. Claro. Pero en la antigüedad tuvo un simbolismo muy diferente. Sí. Era la necesidad de explicar las cosas que no entendíamos. Bajas así, güey. Porque sale el sol. Empieza a flotar. Tú lo piensas en un homo sapiens, güey. Así, güey. Cuando no existían institutos, cuando no existían cosas como la familia, ¿sabes? Cuando solamente eras tribu, una pequeña tribu, güey. Pinche bárbaro. Entonces imagínate que andas por ahí caminando, güey. Todavía con unos harapos apenas. Yendo entre unos 10, güey. Y de repente pasan unos años y ya no son 10, güey. Ya nomás son 3, güey. ¿Por qué? Porque el menos ya se empezaron a ir. Piensa, güey, piensa el sentimiento, güey, que llevas de esas personas, güey. Piensa el efecto de la necesidad de darse cuenta que ya no están, güey. Ahora piensa cuando el hombre se dé cuenta por primera vez que luego va a morir él también. En ese momento adquiere un sentido en la vida funcional del sistema que está. Se da cuenta que está inmerso en un sistema que no comprende y que él simplemente un día va a nacer y un día va a morir, ¿sabes? Sí. El momento en que se da cuenta de eso, el simbolismo cambia en las personas.
Ese es un punto antropológico que se le atribuye el punto de la cultura y la evolución humana, ¿vale? Verga, A partir del condenados. simbolismo de la muerte, de darte cuenta que un día te ibas a morir. Mira, güey, Por yo la eso neta, yo por eso... el acto cultural que traes en la humanidad, ¿cuál es? Enterrar a los muertos. La vida del inglés. Sí, el cuidado de los muertos, vida güey, no es y el gratuita, romanticismo precio de la por todo muerte, este gozo güey, y sí. este placer es la muerte. Hay autores que dicen que Es el era único precio que los enterraban porque creían que era como las semillas. Que el que baila con la vida Sí, tiene que saber que la sí, siguiente sí, es con la muerte. No, y por más Es un que- simbolismo. por más que haya algo que cambie esta cultura, de todas maneras persiste esta idea, y si no es así, o sea, y aparece esta cuestión que decía Pascal, ¿no? De la apuesta, ¿no? De que pues lo podríamos perder todo, ¿no? Entonces Mejor que sí. preferible hacerlo. Porque por sí, pues ya tenemos algo asegurado, ¿no? Y de hecho, pues creo que hasta cierto punto es también lo que hace Sócrates, ¿no? Duda de eso, de Sí. lo que le dicen. O sea, ¿y si no hay dioses? O sea, ¿y si yo estoy haciendo esto, pero al final no hay nada? O sea, ¿y qué? Mira, yo por eso, la neta, la única idea que me interesa ahorita es la muerte, güey. Porque neta, yo siento que ahí se te resuelven todas las incógnitas que tenías. Y no se resuelve nada, ¿verdad? Hay que hacer un suicidio colectivo. Sí, güey, sí, chingada. A la verga, pasamos de un club de lectura. Yo grabo. Yo me quedo para Para alguien que dar, maneje la para captura. dar presencia, sí, de todos los Sí, güey.